este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, el libro de Samuel nos cuenta la historia justamente de este jovencito que estaba al servicio del sacerdote Elí. Es interesante cómo el texto es enfático en decirnos que Samuel, aunque vivía en el templo, estaba siendo educado por un sacerdote y venía de una familia muy creyente. Nos dice el texto lo siguiente: Samuel no conocía al Señor. El Señor le habló una vez, le habló dos veces, pero Samuel no sabía a quién le hablaba. Samuel se confundía en creer que era el anciano sacerdote del templo quien le llamaba o cualquier persona. No lograba reconocer la voz de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede exactamente lo mismo? Dios nos habla y nos vuelve a hablar una y otra vez, y como no lo conocemos, entonces no podemos dar respuesta a la llamada que el Señor nos hace. No podemos dejarnos encontrar por Dios, ni podemos colaborar con el plan divino de la salvación. ¿Qué es lo que hace Elí? Sencillamente Elí se da cuenta que este niño no conoce a Dios y lo educa para que comprenda que es Dios quien le habla, quien le llama. Le enseña a obedecer, le enseña a practicar y sobre todo le enseña a escuchar con atención la voz de ese Dios que habla. Eso es lo que hace Elí. Que ojalá ustedes y yo eduquemos a los demás y nos dejemos educar para poder escuchar la voz de Dios. Un Señor que nos habla a través de realidades concretas, donde nos pide colaborar, donde nos pide amar, donde nos pide servir, donde nos pide trabajar, donde nos pide perdonar, donde nos pide ayudar. El Señor nos pide eso muchas veces. Cuando alguien viene a nosotros y nos pide perdón, cuando alguien viene y nos pide colaboración, cuando alguien viene y nos pide ayuda, cuando alguien viene y nos pide amor, esa es la voz de Dios. ¿Con qué respondemos tú y yo? ¿Nos hacemos los de la vista gorda e ignoramos al Señor que nos llama o inmediatamente nos ponemos a trabajar en aquello que el Señor nos pide? En un matrimonio donde se nos pide fidelidad, donde se nos pide diálogo, donde se nos pide escucha, en un trabajo donde se nos pide honestidad, responsabilidad, profesionalidad, en una comunidad donde se nos pide solidaridad. ¿Estamos respondiendo a esa llamada del Señor o nos hacemos los de la vista gorda y lo ignoramos completamente? Este evangelio que vamos escuchando pues es de San Marcos. Y Marcos nos va narrando aquí una situación muy interesante. La suegra de Simón está enferma. Se le pide a Jesús, por favor, sanarla. Porque es una mujer buena, es una mujer que sirve, es una mujer que colabora. Jesús no se hace el de la vista gorda. Jesús no le da largas a la situación. No les dice, primero cenemos y después miramos qué hacemos, primero tomémonos un vino y después vamos a ver qué encontramos. No, es de inmediato. Está enferma, está postrada en cama, voy a sanarla, voy a levantarla, voy a dignificarla. Eso hace Jesús con esta mujer y eso hace con muchísimos enfermos que trajeron a lo largo de ese día a los pies de Jesús. No le da largas a la necesidad del prójimo. No se hace una persona ajena, esquiva, no ignora, no dilata las situaciones. Pues qué bueno que ustedes y yo, que somos hombres y mujeres de fe, nos preguntemos si nuestra fe ya va en este nivel de servicio, en este nivel de generosidad, en este nivel de prontitud. Porque caramba, hay un hijo pidiendo diálogo con el papá y le ignoramos completamente, con la mamá y le ignoramos completamente. Unas personas pidiendo una familia y nos refugiamos en nuestros bienes materiales, nos aislamos completamente y depositamos esas responsabilidades en otro. Jesús perfectamente pudo haber dicho eso. Vayan al templo de Jerusalén, que los curen allá. Ellos son los sacerdotes, pero no. Jesús se da cuenta que es Él quien debe hacerlo en ese momento. Mucho cuidado con eso, porque a veces tú y yo sí enviamos a las personas para que otros se encarguen de ellas, cuando eres tú el que tienes la responsabilidad y la obligación de dar respuesta y de dar solución a las necesidades que están a tus pies, delante de ti. Si están ahí, es porque tú tienes la capacidad de hacer algo por eso. Hazlo. No seamos perezosos, no seamos negligentes, no ignoremos al necesitado. Que el Señor Jesús te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.